Muy bien. Buenos días, estimados alumnos del cuarto ciclo avanzado semipresencial del SEBA, Soberana Orden Militar de Malta. Bien, mis estimados estudiantes, hoy nuestra clase es titulada La literatura de la colonia, o también llamado el virreinato, ¿correcto? Si recordamos la clase anterior, habíamos hablado de la literatura de la conquista, sus representantes, ¿correcto? Habíamos mencionado a Huamán Poma de Ayala como cronista indígena, y también hemos mencionado a el Inca Garcilaso de la Vega como cronista mestizo, ¿correcto? Bien, vamos a continuar ahora la literatura siguiendo esta línea. La literatura de la colonia o virreinato, vamos a mencionar algunos contextos históricos, ¿correcto? ¿Qué pasó en esa época? La literatura de esa época tenía que ceñirse inicialmente a los autores españoles, ¿correcto? A los autores españoles. Escribieron sus obras según cánones foráneos y de un elevado costo de impresión, ¿correcto? Vamos acá en la parte 2, punto 2. Después de la conquista, el rey Carlos I, llamado también Carlos V, ¿no? Porque en un momento tuvo 5 coronas, por eso se le llamó, nombró al primer virrey del Perú, llamado Blasco Núñez de Vega, ¿correcto? Iniciándose así la época de la colonia o del virreinato en el Perú. Entonces empezamos con el primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vega. Estoy ya tomando como referencia a la historia, ciencias sociales, ¿correcto? Y si nosotros recordamos un poco más, el último virrey fue José de la Cerda. Bien, en el tercer punto, las nuevas clases sociales de esa época tenemos la nobleza superior, tenemos criollos y criollos que poseían títulos nobiliarios. Por otro lado estaba el pueblo, enseguida de los indios, ¿correcto? Que tenían 5 derechos legales que nunca se cumplían. Y finalmente los negros, que eran los esclavos. Entonces, en conclusión diríamos que la sociedad de esa época estaba formada por la nobleza, los criollos, el pueblo, los indios y los negros. ¿Cómo era la economía de esa época? La economía se basaba en la minería. Esa era la fuente principal de la economía. La explotación de las minas, ¿correcto? Y por ende la explotación a los indígenas para extraer los minerales. Existía el monopolio comercial por parte de España. Quiere decir que lo que ellos sacaban de nuestras minas lo llevaban hacia España netamente para el rey. Otro aspecto importante fue la religión católica, que era obligatoria, ¿correcto? Eso ya lo sabemos, ¿no? En la clase anterior, cuando vinieron los españoles, la conquista, ellos nos trajeron la religión católica, por ende, en esta época fue obligatorio. La Santa Inquisición era severa en el cumplimiento de su autoridad, persiguiendo la herejía, que era castigada drásticamente, ¿no? Entonces, la religión católica jugó un papel muy importante en esta época, ¿correcto? Ellos no aceptaban las creencias de otros dioses, no aceptaban la herejía, la brujería, hechicería, que en ese entonces nuestros indígenas todavía lo practicaban. Ellos rechazaron eso
y eran castigados drásticamente, ¿no? Muy bien, seguimos. El quechua. ¿Qué pasó con el quechua? El quechua no desapareció como idioma, ojo, sino que fue aprendido, sobre todo por los sacerdotes, para propagar la fe religiosa. Quiere decir que a través de este idioma, los sacerdotes aprendieron a hablar este idioma. ¿Para qué? Para difundir en este idioma la religión católica, ¿correcto? Que ellos trajeron. Entonces, a través del quechua se difundió también la religión católica a nuestros indígenas. En la Universidad de San Marcos se dictaba este idioma quechua, ¿no? Entre otras especialidades. Entonces la universidad también jugó un papel muy importante para conservar nuestro idioma quechua, que hasta la actualidad se habla y es más, es un idioma oficial del Perú. Vamos a mencionar ahora algunas características de esta literatura. La poesía en el siglo XVI, dice, en el Perú empieza a hacerse sentir y se forman grupos que escriben con maestría y vocación. La literatura colonial se puede dividir en tres periodos. A mencionar uno llamado periodo clásico. En el periodo clásico, que fue del siglo XVI y parte del siglo XVII, se caracteriza por la marcada influencia de la literatura renacentista española, quiere decir, fue prácticamente una imitación. Seguían esa línea de la literatura renacentista española. Renacentista, volver a nacer. Renacimiento, donde la literatura española estaba en su apogeo. ¿Correcto? Otro periodo que se dio en esta época fue el periodo culterano. El periodo culterano se da en la segunda mitad del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, bajo la influencia del español Luis de Góngora y Argote. Qué interesante, ¿no? Cuando yo hablo del culterano, hablo del culteranismo, hablo de cultura. Pero mira cuántos años ha pasado, ¿no? Y esta influencia literaria del culteranismo estaba representada en este escritor español llamado Luis de Góngora y Argote, ¿correcto? Quienes escritores de esa época van a tener su estilo literario. En el tercer periodo vamos a encontrar el periodo afrancesado, ¿correcto? El periodo afrancesado abarca la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se vislumbra la futura emancipación. Quiere decir que este periodo ya está enmarcado a una futura emancipación, a una futura independencia del Perú. Ahí vamos a ver otro periodo de la literatura, ¿correcto? Bien, les había hablado de la religión. Y la religión católica, ya les dije, jugó un papel muy importante en esta época. Y la Iglesia Católica desempeñó su labor muy importante en el aspecto de las misiones, propagando así la fe católica con ayuda del Estado, ¿no? Entonces la Iglesia fue especie de un motor que impulsó para propagar la fe católica a todo el territorio, ¿no? Y por supuesto con ayuda del Estado. Otro aspecto dice que en el Perú se instalaron varias órdenes religiosas. Qué interesante. Como los franciscanos,
¿correcto? Los franciscanos. También otra orden, los jesuitas y los dominicos. No se olviden de esto. En esa época se instauraron 3 órdenes religiosas: los franciscanos, los jesuitas y los dominicos. Muy bien, pero acá hay un aspecto muy importante que nos dice que fueron los dominicos quienes fundaron la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Y si yo les preguntara a ustedes en qué orden religiosa o qué orden religiosa se dio la fundación de la Universidad Mayor de San Marcos, ustedes me van a responder, fueron los dominicos, ¿correcto? Muy bien, ahora vamos a hablar del periodismo en esa época. La primera imprenta llegó al Perú en este año, 1582, pero no hubo una producción continua de tirajes. ¿Por qué? Por falta de lectores asiduos y también otro aspecto del material, que era el papel, que era muy importante. En ese entonces era escaso y mucha gente no leía, ¿no? Pero la imprenta llegó al Perú, no se olviden este dato, en 1582. Otro dato importante: el primer periódico en aparecer fue la Gaceta. Nunca se olvide, este fue el primer periódico que apareció en nuestra capital. Posteriormente vendría el Diario de Lima. Y por último, el Mercurio peruano. Pero quien tiene más resonancia es este tercer periódico, el Mercurio, ¿correcto? Fue muy importante en esa época. Otro aspecto, como ya lo había dicho, dice que este último fue el más importante durante la emancipación. ¿Por qué? Porque fue publicado por la Sociedad Amantes del País. ¿Y quiénes conformaban la Sociedad Amantes del País? Eran los grandes intelectuales de esa época, como Baquija, Carrillo, Guzmán, entre otros, ¿no? Eso lo vamos a ver en la emancipación. Entonces, este grupo, llamado la Sociedad Amantes del País, tuvieron la finalidad de ¿qué? De transmitir a los patriotas lo que sucedía en el mundo. Qué interesante, ¿no? Muy bien, ahora vamos a conocer los representantes de la literatura del virreinato, o también llamado colonial. Ya sabemos que esta literatura se dividió en 3 periodos. Tenemos el periodo clásico, con los siguientes autores. Está Diego Dávalos Figueroa, con su obra Miscelánea Austral, de género lírico. Otro escritor llamado Diego de Ojeda, con su obra La Cristiada, también de género lírico. Cuando yo hablo de género lírico, quiere decir que son netamente composiciones poéticas, ¿ya? Correcto. Un personaje o una representante interesante sale a la palestra en esta época, llamada María Rojas Garay, más conocida como Amarilis, donde ella escribe una obra llamada Epístola a Abelardo, de género lírico. Cuando yo digo epístola, quiere decir que es una carta extensa, muy hermosa, una carta amorosa, donde ella dedica, de repente en esta obra, los amores, o en todo caso, que estaba enamorada, pero perdidamente enamorada de sus escritos de un escritor español. Eso lo vamos a ver cuando toquemos a esta representante. Y bien, en el periodo culterano vamos a conocer a
los siguientes escritores, a los siguientes. Vamos a mencionar Juan Espinosa Medrano, llamado El Lunarejo. ¿Y por qué se le llamó el lunarejo? Porque tenía un inmenso lunar en la cara, en el rostro, ¿no? Él escribió una obra llamada Apologético en favor de Góngora. Y acuérdense que este periodo culteranismo netamente está ligado a la concepción gongoriana de esa época de España, ¿no? Y su máximo representante en España, justamente del culteranismo, es Luis de Góngora y Argote. Entonces toma como referencia a este personaje Juan Espinosa Medrano, llamado El Lunarejo. Otro escritor que representa a este periodo es Luis Antonio de Oviedo, llamado también el Conde de la Granja, con su obra Vida de Santa Rosa y de Santa María, de género lírico. Y aquí un personaje muy importante de esta época llamado Juan del Valle y Caviedes, llamado el poeta de la Ribera. ¿Y por qué se le llamó el poeta de la Ribera? Porque él vivía a orillas del río Rima, detrás de Palacio de Gobierno. Él fue muy satírico, muy crítico y escribió su obra El diente del Parnaso, también de género lírico. Vamos a tocar a este personaje porque él critica a los médicos de ese entonces. Los llamó hombres con mandil blanco, lo llamó asesinos, lo llamó guantes, manos asesinas, ¿no? Así lo llamó, así, y se burló de los galenos, de los médicos de ese entonces. ¿Y por qué habrá escrito en contra de los médicos? Escribió en contra de los médicos porque él tenía su esposa que estaba muy enferma y que lo habían desahuciado médicamente. Entonces él consultó de repente ese entonces a los chamanes, curanderos, y fue en el cual su esposa vivió mucho tiempo, ¿no? Y por eso que él va en contra de los médicos y satiriza. Asesinos con guantes blancos lo llamó, ¿no? Muy bien. En el tercer periodo llamado afrancesado vamos a encontrar a Pedro Peralta Barnuevo, más conocido como el Doctor Océano. Y profesor, ¿por qué? Por su inmensidad de conocimientos. Es un diccionario. El doctor, ¿cómo es el océano? Inmenso, ¿no? Así fue sus conocimientos. Y escribió la obra Lima Fundada, de género narrativo. Y el último representante, Alonso Carrió de la Bandera, llamada Con Color Polvo, quien escribió Lazarillo de Ciegos Caminantes, en alusión a Lazarillo de Tormes de la obra española, también de género narrativo. Muy bien, jóvenes, hemos visto la literatura colonial, o también llamado virreinato. Ahora vamos a contestar algunas de las preguntas. La ficha de aplicación. Vamos a relacionar autor con sus obras, ¿correcto? Y esto lo vas a encontrar en el cuadro que ya lo hemos mencionado. Escribe falso o verdadero, ¿correcto? Aquí vas a poner falso y verdadero donde dice: la literatura del virreinato se caracterizó por la transmisión de relatos a través de las coplas y romances. No, falso, ¿correcto? Juan del Valle y Caviedes es un cronista mestizo. Cronista, yo no he hablado hoy día de cronista, ¿no? Falso. El periodo clásico recibe la influencia de la literatura renacentista. Correcto. El periodo clásico sí recibe la influencia de esta literatura. Verdadero. El periodo del culteranismo en el siglo XVIII fue con la influencia de Góngora. Ajá, correcto, muy bien, verdadero. El periodo afrancesado se da en el siglo XVIII, con el inicio de la emancipación. Correcto, muy bien.
Vamos a ver ahora para completar, dice, ¿no? Completa la expresión, dice. La expresión de la literatura de la colonia se da a través de 3 periodos. Mencione 1, 2 y 3. Periodo clásico, periodo culterano y el periodo afrancesado. Escribe 3 contextos históricos más importantes de la literatura del virreinato. Y eso lo saco del contexto, ¿correcto? Que ya lo habíamos mencionado. Contesta. ¿Qué importancia tuvo la religión en esta época? Menciona las principales manifestaciones culturales del periodismo en la colonia. Eso es todo. Investiga y escribe la biografía de Amaryllis y dibuja, porque eso lo vamos a tratar en la siguiente clase. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Espero que hayan entendido. Cualquier consulta, estoy a su disposición. Muchas gracias. Cuídense mucho.